La paz de Cristo, hermanos. Feliz año nuevo. Aprovechamos este poco de tiempo que queda en lo que civilmente es el sábado, porque litúrgicamente pues ya hemos entrado en la primera víspera del día de domingo, pero aprovechamos este tiempo. Vamos a comentar las lecturas que la Iglesia nos ha regalado para este día de sábado, en el que la Iglesia celebra la memoria de dos santos que en vida estuvieron unidos por una profunda amistad cristiana y que vivieron hasta los finales del siglo IV. Nacieron en los principios del siglo IV, murieron, pasaron al Padre al final de este siglo. Ambos doctores de la Iglesia son San Basilio y San Gregorio Nacianceno. San Basilio viene de una familia cristiana, una familia santa, de sus padres que le transmitieron la fe. Este hombre recibió los fundamentos de la doctrina cristiana. Con Gregorio de Nacianzo fundó en Capadocia una pequeña comunidad monástica basada en las reglas que Basilio pues había elaborado gracias a los conocimientos adquiridos durante sus viajes. Luego, Basilio fue obispo de Cesarea y fue llamado Magno por la doctrina, por la sabiduría, la forma en que vivía, que manifestó en la lucha contra el arrianismo, además de manifestar una gran caridad hacia los más necesitados. Este hombre decía de vivir, exhortaba esto, y él mismo lo vivía, exhortaba a vivir con lo necesario y lo superfluo darlo a los pobres, a los más necesitados. San Gregorio Nacianceno, por otro lado, también procedente de una familia cristiana, una familia santa, gracias a su elocuencia y a la solidez de su doctrina, pero sobre todo gracias a su vida ejemplar, Gregorio consiguió que la ciudad de Constantinopla regresara a la recta fe, que abandonara el arrianismo, esta herejía que ambos combatieron. ¿Y qué decía el arrianismo? Que Jesucristo no era hijo de Dios por naturaleza, que Jesucristo no era Dios. Y estos hombres levantaron su voz, anunciaron la verdad del Evangelio, que Cristo es verdadero Dios, sí, es verdadero hombre, pero es verdadero Dios también. Dios y hombre verdadero, Dios verdadero, hombre verdadero. Algo que confirmará, pues, más adelante la Iglesia en el Concilio de Calcedonia. Estos hombres defendieron esta fe y que lo que nos habla también la primera lectura de hoy, que la que proclamaremos. Basilio fue llamado Magno, Gregorio teólogo, por los escritos y defensa de la divinidad de Cristo. Este hombre fue obispo de Constantinopla y luego de Nacianzo. Estos hombres son modelos ejemplares de vida cristiana, de fe y de caridad, porque ambas van juntas, no se deben separar. Fe y caridad. Y entre ellas, ¿quién las enlaza? Como dice este escritor famoso, Peggy, está la esperanza. Bien, proclamemos la primera lectura y proclamaré, leeremos no solamente el fragmento que la Iglesia nos concede para el día de hoy, sino la que nos dio también el día jueves, que no subimos la reflexión, porque son parte de una misma perícopa, que son parte de esta cuarta condición que el apóstol da para vivir en la luz, para vivir una vida cristiana. Esta cuarta condición es la de guardarse de los anticristos, no del anticristo, este personaje último apocalíptico, personifica toda la maldad o todo aquello que es contrario a Dios, sino que se habla de los anticristos, de aquellos que son contrarios a la verdad del Evangelio, que desvían del Evangelio, que desvían de la verdad de Cristo y que se han aparecido a lo largo de toda la historia. Escuchemos. La primera epístola de San Juan. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis.
No os escribí porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que oísteis desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que oísteis desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros, y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este fragmento, el apóstol menciona 7 veces un verbo que es importantísimo, que es el verbo permanecer, que no indica una cuestión simplemente física. El apóstol dice que aquellos anticristos salieron de la iglesia, estaban en la comunidad físicamente, pertenecían externamente a la comunidad, pero ya no poseían el Espíritu de Cristo, que es esta unción que enseña a los cristianos. Y eso nos puede pasar a ti y a mí, que no dejemos que esta unción, que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que le pongamos resistencia, que las palabras del Evangelio, que la predicación, que la exhortación a la conversión nos revalen y que no toque nuestro corazón, y que vivamos superficialmente, que podamos ir a la misa o incluso hasta rezar el rosario, lo que sea, pero realmente no dejar que la palabra toque nuestro corazón, que la predicación, que la catequesis no nos toque, que el Espíritu Santo permanezca fuera de nuestro corazón. Eso nos puede pasar a ti y a mí, y ha pasado a muchos en la historia de la Iglesia. Estos anticristos, en el tiempo de Gregorio y de Basilio, eran los arrianos, que negaban a Jesucristo, que negaban a Cristo como Dios. Y hoy en día hay quienes todavía lo hacen. Los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo. Ellos niegan al Hijo. Y si negamos al Hijo, negamos al Padre. ¿Cómo puedes ser verdaderamente hijo de Dios? Vivir como Dios, con Dios como Padre, si no tienes a Cristo que te hace hijo. Para esto ha nacido Cristo. Se ha hecho hijo del hombre para hacernos hijos de Dios. Pero eso hay de nosotros si nos alejamos de esta comunión con la Iglesia, de esta recta fe que la Iglesia ha ido proclamando desde el principio, desde los inicios, hasta el día de hoy. Para San Juan, la comunión expresa la unión de la comunidad cristiana. Cuando empieza la carta de San Juan, este anuncia el verbo de la vida que ellos han visto, que han oído, que han palpado, lo anuncian para que aquellos que escuchan puedan entrar en comunión con ellos, y entrando en comunión con ellos, entren en comunión con Dios Padre y con el Hijo. El testimonio apostólico es el instrumento de esta comunión. Por eso dice, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo, vuestro gozo, sea completo. Es un gozo para la Iglesia, para aquellos que han encontrado el amor de Cristo, que otros puedan participar de él. Es como aquel que ve un paisaje bellísimo, está enamorado de ese paisaje, ¿y qué hace? Busca que los otros conozcan este paisaje. Así como el que le gusta una bella película, cuenta a los demás, hey, miren esta, que una película excelente, que envió una obra de arte.
pues mucho más aquel que encuentra esta alegría del encuentro con Jesucristo. Así hace partícipes a los demás, anunciando este amor, como hace San Juan Bautista en el Evangelio de hoy. El mismo salmo de hoy dice, el Señor manifestó su victoria. Nos invita a nosotros a cantar jubilosos el canto de una vida nueva en Cristo, gracias a que Dios ha manifestado su victoria, su triunfo, y revelado su justicia por medio del testimonio de los apóstoles, por medio del testimonio de aquellos que lo han tocado, que lo han visto, que han oído sus palabras y han confirmado la verdad de sus palabras, la verdad de sus promesas, de que Dios es fiel. Dios se revela, nos ha revelado su amor por medio de a quienes han cumplido de parte de Dios la misión profética de Juan Bautista, que simplemente sirve de instrumento para llevarnos a Cristo. Él no es Cristo, no es el Mesías, sino que es lámpara que lleva esta luz, llamándonos a la conversión, a abrir los ojos para notar y acoger la presencia de quien ya está en medio de nosotros y que probablemente no conocemos o que muchas veces hemos ignorado, y es a Cristo. Esta es la conversión, reconocer esto, este Cristo que está en medio de nosotros, poner nuestra vida en Él, entrar en esta relación, en este permanecer con Él. A nosotros también Jesús nos envía Juan Bautista, en personas de hermanos que nos llaman a la conversión, que nos anuncian la buena noticia, por medio de los ministros de la iglesia. Y San Juan dice una cosa, que ningún mentiroso procede de la verdad, o que ninguna mentira procede de la verdad, y que los cristianos tienen la unción, tienen el Espíritu Santo, por lo cual no necesitan que nadie les enseñe. ¿Qué quiere decir aquí San Juan? San Juan está diciendo que aquellos que tienen el Espíritu Santo, que tienen esta unción, el Espíritu les certifica que aquello que dicen los apóstoles, aquello que dice la Iglesia, es verdad. Y saben distinguir esto. Aquellos que se han alejado de la comunión con la Iglesia y que han hecho caso a la mentira del demonio, es porque no han escuchado la unción del Espíritu Santo, porque se han separado de él, porque el Espíritu Santo no lleva a la mentira, a esta mentira de esta descomunión con la Iglesia, a la descomunión con los hermanos, a la mentira de no reconocer en Cristo a nuestro Señor. Este permanecer en Cristo, que es lo que hace la unción, lo que hace el Espíritu Santo, que nos hace permanecer en Él, en la comunión con Dios Padre y con Jesucristo, pues el Espíritu Santo nos testifica que Dios es nuestro Padre y testifica que Cristo es el Señor, que Él tiene poder sobre todo y Él tiene poder para vencer sobre nuestras esclavitudes, sobre nuestros pecados. Es el Espíritu Santo que nos hace permanecer en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, que es Jesucristo, y con la comunidad cristiana. Y este permanecer en Él, permanecer en Cristo, en la verdad, porta consigo una promesa, la vida eterna. Ahora, ¿cómo permanecemos en Cristo? Hay varias formas y que no se separan, que van juntas. Una es permanecer en la palabra, que la palabra de Dios permanezca en nosotros, la palabra de Cristo. Tanto la palabra de Cristo, la enseñanza de Cristo, como la enseñanza sobre Cristo que nos da la Iglesia, la enseñanza de los apóstoles. Dice en los Hechos de los Apóstoles que los cristianos, la comunidad cristiana, eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Dice San Juan en su segunda epístola, todo el que se excede y no permanece en la enseñanza de Cristo no posee a Dios. El Señor nos invita a permanecer en esta vida que nos viene de la palabra de Dios, la palabra proclamada en la comunidad, y la enseñanza, el magisterio de la iglesia, las catequesis de la iglesia. Esperemos tener una comunidad, y espero que ustedes tengan, y si no la tenemos, que busquemos una comunidad cristiana en donde podemos escuchar el magisterio de la iglesia, que podamos instruirnos, formarnos en él, que no desconozcamos esto, pues el que desconoce la enseñanza de la iglesia, el que desconoce la palabra de Dios, está desconociendo a Cristo. Y este permanecer en la palabra de Cristo y en la enseñanza sobre Cristo que nos da la iglesia, presupone
Está en relación con la obediencia a estas palabras. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice Jesucristo. ¿Y qué nos enseña Cristo? ¿Qué nos enseña la Iglesia? ¿Qué es este mandamiento? Este mandamiento es el amor. Cristo, la Iglesia, nos enseñan a amar. Cómo situarnos como hijos de Dios en relación con el Padre, en nuestra relación familiar, en la relación comunitaria, en el trabajo, la relación de pareja, en la sexualidad, en todos los ambientes de nuestra historia, en los contextos diferentes de nuestra vida, en todos los contextos, vivir el amor de Dios. Esto nos enseña la Iglesia. Pues es importante conocer el magisterio de la Iglesia, la enseñanza que la Iglesia nos da sobre Cristo. Este permanecer en la palabra de Cristo, permanecer en la enseñanza de los apóstoles, lleva consigo un fruto, que es el fruto de la libertad. Dice Jesucristo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importantísimo el amor a la verdad. Es incorrecta esta forma de pensar que tienen algunos que se llaman cristianos. Esto de pensar, bueno, vale lo mismo en qué comunidad cristiana estés, si eres protestante o no, si eres cristiano o no. Al final todos adoramos a un mismo Dios. Esto no es una idea cristiana. Jesucristo, Dios Padre, quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para permanecer en Cristo es necesario permanecer en esta verdad que Él nos ha revelado y que ha transmitido a la Iglesia. Es necesario estar firmes en esta enseñanza de Él y de la Iglesia, porque si no permaneceremos en tantas cosas, en ideas nuestras, ideas de errores de hombres o lo que sea, pero no en esta verdad que Cristo nos ha revelado. Es importante esto porque de permanecer en esta verdad depende nuestra verdadera libertad cristiana. Dice San Juan en la segunda epístola suya, una palabra bien fuerte, dice, si alguno va a vosotros y no os lleva esta enseñanza, la enseñanza de Cristo y de la Iglesia, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Esta palabra de San Juan no nos invita a odiarnos, no invita a deshacernos de los demás, a pensar mal de los demás, no. El cristiano está llamado a amar incluso al enemigo, amar a aquellos que piensan diferente a él, aquellos que incluso pues propagan el error o engaños que no vienen del Espíritu Santo. El cristiano está llamado a amar, pero no está llamado a ser partícipe de la mentira. Si quiere ser realmente libre, es necesario conocer la verdad de Cristo, conocer esta forma en que Cristo nos revela cuál es la forma correcta de vivir la relación con Dios y con los demás. La Iglesia nos instruye en esto. Si quiere ser libre, hay que pasar por esta obediencia a la verdad. Esta obediencia a la verdad está relacionada también con la caridad. Tanto la verdad como el amor nos llevan a la libertad. Son dos cosas que no se pueden separar. Por eso dice San Juan, hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él. Juan da a la verdad un sentido muy amplio que abarca fe y amor. Son de la verdad los que creen, los que aman, los que creen en la enseñanza de Cristo y los que aman según esta enseñanza. Segundo elemento del permanecer en Cristo, la comunión eucarística. Dice San Juan, o más bien dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Bien, recapitulamos. Hay tres elementos importantes que nos ayudan a permanecer en Cristo. Primero, el permanecer, que las palabras de Cristo, que las palabras sobre Cristo de la Iglesia, la enseñanza de los apóstoles, el magisterio de la Iglesia, permanezca en nosotros. Y de aquí esta enseñanza de la Iglesia y de Cristo nos llevan a permanecer en Cristo por medio de la comunión con los hermanos, del amor con los hermanos. Y aquí está el vivir en la verdad.
vivir en la fe, creyendo en esta enseñanza de Cristo y de la Iglesia y viviendo en el amor fraterno. En este amor fraterno se manifiesta la verdad del primero, porque esta enseñanza es la que nos enseña a poder vivir en el amor, en los diferentes contextos, en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Permanecer en la palabra, permanecer en la comunión eclesial, en el amor fraterno. Y tercero, en la vida sacramental, en el partir en el pan y en la oración, como vivían la primera comunidad cristiana. Dice los Hechos de los Apóstoles, repito, eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, y en la comunión, la relación entre ellos, en el partir del pan y en las oraciones, en la Eucaristía, en la oración personal y comunitaria. Que en este nuevo año el Señor nos conceda, por intercesión y teniendo como modelo, pues a San Basilio y a San Gregorio de Nacianceno, teniéndolos como modelo y por intercesión de ellos, que podamos vivir permaneciendo en Cristo, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que no nos miente, que no nos desvía, que escuchemos dentro de nosotros el Espíritu Santo que nos certifica y que hace que penetre en nuestras almas la predicación de los apóstoles, las catequesis, el magisterio de la Iglesia, la exhortación de los hermanos, la palabra de Dios, y que hace que dentro de nosotros dé fruto la vida sacramental, que pueda dentro de nosotros vivir esta comunión, esta relación con Jesucristo, este diálogo verdadero con Él. Alabado sea Jesucristo.